Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Tengan todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio virtual del 2026. No dejemos de hablar del genocidio en Palestina. Este es el número 19 de una serie de conversatorios que iniciamos en mayo de 2024. Yo soy Charlene Curiel, docente del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, desde cuyo perfil de Facebook pues hemos hecho estas transmisiones para discutir, conocer, reflexionar sobre las diferentes temáticas y ángulos que se desprenden pues, de la intensificación del genocidio en Palestina que inició hace ya 28 meses. En el conversatorio anterior hablamos sobre tres de los varios aspectos que sostienen y han intentado legitimar la existencia del Estado de Israel, vinculada a la idea del pueblo judío, de que Israel sería la única democracia de Medio Oriente, siempre haciendo una clara distinción, digamos, construida con el mundo árabe musulmán como fundamentalista, extremista, antiliberal. Y asociado a esta idea de un Estado que defiende las libertades individuales de raigambre occidental, pues surge la narrativa de que Israel es un país gay-friendly, ¿no? O amigable con las sexodisidencias, lo cual fue analizado en clave de homonacionalismo. Si se perdieron el conversatorio anterior, les recomiendo buscarlo en el canal de YouTube del ISWAPCO y escucharlo porque las invitadas y el invitado fueron muy claros y elocuentes explicando las formas discursivas que a manera de propaganda se han expandido por el mundo para legitimar la existencia de este enclave colonial sionista. A los pocos días de realizado el conversatorio anterior, se realizó la conferencia en Davos, Suiza, del Foro Económico Mundial, en donde Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, pues dio a conocer los proyectos de reconstrucción y mantenimiento de control de la franja llamados The New Gaza, ¿no? Que involucran a la Junta de Paz. Sin ninguna consideración al pueblo palestino y sus derechos, este empresario inmobiliario habló de inversiones millonarias, desarrollo de infraestructura, modernización, gobernanza, ampliación de servicios, empleos remunerados, desmilitarización, el desarme de Hamas y de dar vuelta a la página para empezar en esa región una nueva historia en paz. Todo esto como si Israel, Estados Unidos y la Unión Europea no hubieran participado como autores materiales e intelectuales y como cómplices en un genocidio que seguramente le ha cobrado la vida a más de 600,000 personas, como si no hubieran miles de personas mutiladas, enfermas y desplazadas, un infanticidio en proceso, como si todo el arsenal militar dirigido hacia la franja de Gaza no hubiera provocado la más grande catástrofe humanitaria del siglo XXI, transmitida por redes sociales y en tiempo real. Lo que se ratificó en Davos es que el plan de la Nueva Gaza no es más que una agenda de apropiación violenta de un territorio y sus recursos a costa de un pueblo al que se pretende encerrar en un campo de concentración que, en el colmo de la desvergüenza, llaman ciudad humanitaria y que están planeando habilitar en Rafah. Sumado a esta infamia, los medios no sionistas han revelado informes e investigaciones del uso sistemático de armas térmicas y termobáricas prohibidas internacionalmente, a menudo denominadas bombas de vacío o de aerosol, capaces de generar temperaturas superiores a los 3.500 grados Celsius. Como lo reportó Mohammad Mansour, con base en una investigación de Al Jazeera Arabic titulada El resto de la historia, los equipos de defensa civil en Gaza han registrado la desaparición de casi 3.000 palestinos desde octubre de 2023. Para intentar hacer inteligible esta salvajada, en el reporte se habla de cuerpos que se evaporan, pues no queda más que restos de sangre salpicada o pequeños fragmentos de carne. Sumado a esto, la embestida autoritaria de censura y silenciamiento a quienes denuncian el genocidio sigue su curso y se torna cada vez más preocupante. No es solo la represión policial contra las manifestaciones callejeras, como en el caso de Inglaterra, Italia o Australia, la destrucción de infraestructura de la ONU en Palestina para evitar que se distribuya ayuda humanitaria, sino ahora también se suma la persecución de Francesca Albanese, la relatora especial de los territorios ocupados, de quien los gobiernos francés, alemán y de la República Checa exigen su destitución por los informes que ha publicado. Especialmente el último, en el cual revela la red de empresas e industrias que están lucrando con el genocidio. Recientemente, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, dijo no estar de acuerdo con gran parte de lo que Francesca Albanese dice y tampoco del tipo de lenguaje que usa. Esto evidentemente se interpreta como un gesto de subordinación y cobardía
de las autoridades de la ONU, pues para desconocerla como relatora y apurar su destitución. No es casualidad que los gobiernos de Francia y Alemania quieran silenciar a Vanessa, pues son justo ellos con Inglaterra e Italia los que le han proveído armas a Israel y que no permitirán, pues que es evidente que no quieren permitir que la relatora repita lo que ha estado diciendo y por eso es que se ha manipulado un ataque para iniciar su destitución. En estos 28 meses, quienes nos hemos manifestado contra la barbarie, hemos intentado contribuir a un debate que nos ayude a conectar el genocidio en Palestina con un amplio proyecto de orden mundial necropolítico que tarde o temprano nos llegará a los pueblos del sur global, donde haya algo codiciado por el poder de muerte. El panorama en Cisjordania, en donde una nueva ley israelí decretó amplias extensiones de tierra propiedad estatal para anexar territorio de manera ilegal, complementa lo que los colonos israelíes vienen haciendo desde hace meses. Y en la Franja de Gaza, y lo que pasa en la Franja de Gaza se va a repetir en las sociedades postcoloniales, dependientes económicamente de imperios en decadencia y en donde se ubican cantidades importantes de recursos estratégicos codiciados por quienes ahora se disputan la hegemonía. Este concepto debe ser analizado y explicitado para que logremos no solo empatizar con el sufrimiento palestino, sino reconocer que lo que se proyecta para el sur global es su palestinización, que en palabras de Rodrigo Carmi se entiende como un devenir nakba, es decir, catastrófico de múltiples formas, genocida, ecocida y epistemicida, como lo señaló Diego Domínguez en un texto publicado en octubre pasado en el diario Página 12. El día de hoy vamos a hablar de las amenazas para nuestra región en medio del debate sobre el fin de un mundo basado en reglas aún no regido por quien puede imponer su poder a través de las armas de sanciones económicas y de la manipulación de sus propias narrativas a través de la tiranía del algoritmo. En América Latina hemos atestiguado diversos episodios que deben de encender las alarmas y ponernos a pensar y organizarnos para prevenir la palestinización en clave de Nakba en nuestra región. Y pues para identificar algunas claves de lo que el genocidio palestino nos está diciendo a quienes vivimos en esta parte del mundo, vamos a conversar con dos invitadas y un invitado que ahora mismo les voy a presentar y que me da muchísimo gusto que hayan aceptado esta invitación. Pues primero que nada, bienvenida a Federico Castro. Federico es un escritor y compositor, nacido en Buenos Aires y que reside en México desde 1980. Es fundador y vocalista de la banda El Juguete Rabioso, que está de regreso con un nuevo disco este año 2025-2026 llamado Siempre. También conduce La Subversión, su proyecto solista de canciones. Ha trabajado con renombrados realizadores y productores en el cine mexicano como compositor y también en el argentino. Tiene una vocación literaria ininterrumpida, ha publicado poesía y narrativa. En 2019, Penguin Random House dictó su novela Diario Negro de Buenos Aires, objeto de muy elogiosas críticas. En épocas recientes y a raíz de su participación en redes en la discusión política, ha sido invitado a diferentes mesas de análisis, con Julio Astillero en el espacio Rompeviento TV y en el programa Narrativas en el canal de Jesús Escobar. Semanalmente publica una columna de temas culturales y políticos de Diario Red Latinoamérica. Bienvenido, Federico, muchas gracias por aceptar estar acá. Al contrario, muchísimas gracias, Charlene, por haberme invitado. Y saludo con mucho gusto a Márgara Millán, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Márgara forma parte de Académiques con Palestina contra el Genocidio, colectividad de académicas y académicos autoconvocados por la indignación y la rabia. Sus líneas de investigación han sido la crítica a la modernidad, movimientos sociales y representaciones de género, estudios críticos de la discapacidad. Yo quisiera sumar a la semblanza de Márgara, que es también una de las coorganizadoras del seminario virtual El Giro Solidario, que se inició en agosto del año pasado, en el que hemos tenido la oportunidad, por lo menos 2 veces al mes, de escuchar a colegas que han compartido análisis, puntos de vista, evidencia, investigación sobre distintos fenómenos que nos han permitido problematizar y entender mejor la relación Palestina-Israel, pero también la complejidad de esa región del mundo que llamamos Medio Oriente, y pues todos los análisis y fenómenos que pueden subyacer y que nos explican mejor pues las intenciones y lo que hay detrás de este genocidio, pues que no hay poder humano que pare. Pues bienvenida, Márgara, muchas gracias por estar acá con Gracias, nosotros. Charlene. Y Un pues gusto estar aquí. gracias. Y pues desde Caracas está conectada Jimena González Brocken. Ella es venezolana, doctora en estudios políticos
y filosofía en una universidad, creo que es francesa, estoy casi segura que es una universidad francesa de altos estudios, especialista en epistemologías del sur, estudios afro-latinoamericanos y caribeños y en políticas públicas y justicia de género. Es investigadora y jefa del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, coordinadora de la licenciatura de Filosofía de la Universidad de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán, representante de Venezuela en el Comité Directivo de Claxo y parte de la Coordinación Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Pues muy bienvenida, Jimena, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Pues para empezar la primera ronda de intervenciones, a mí me gustaría iniciar con Márgara, para que en una primera, pues en un primer saque, digamos, Márgara, tú nos pudieras ubicar desde tu lectura, ¿no? A grandes, ¿cuáles son estas como claves que no deberíamos de perder de vista en Latinoamérica para analizar, para tratar de entender mejor, para hacer más inteligible de qué manera los contextos actuales inmediatos que tenemos por esta parte del mundo definitivamente tienen o están conectados, ¿no? A lo que está sucediendo en Palestina, quizás tomando como punto de referencia octubre del 2023 como una suerte de parteaguas, pero no solo, ¿no? Es decir, que seguramente habrá cosas que vienen acumulándose o que vienen detrás y que tú nos pudieras entonces, pues, como plantear este primer panorama de manera general. Sí, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Charlene, porque es muy importante sostener un programa como este y darle vueltas pues, a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Que yo pienso que eh, octubre del 23, pues fue un acto inusitado por parte de Palestina, no que fuera la primera rebelión que hubiese existido, pero sí que fue digamos, una acción eh, que implicaba poner en acto eh, lo que Palestina quiere, ¿no? Que es el retorno, digamos, esta idea de saltar las vallas y de ir y todo lo que pasó tiene que ver con decir aquí estamos, no nos vamos a ir y además queremos retornar. Cosa que no era visible, que era visible solo para la gente hasta ese momento, que tiene pues, de singular el problema de Palestina y de Israel es la manera como ha ido transitando como algo normal, ¿no? Como algo que pues es un estado que se tiene que conformar, que es necesario y todas, digamos, las infracciones que hace y que hizo y que sigue haciendo a los límites que se le pusieron en su momento, siendo ya de hecho una ocupación de una tierra poblada, ¿no? Bajo esta idea de que en Palestina no había nadie, ¿no? Una tierra vacía para un pueblo que necesitaba una tierra. Eh, y cómo esto ha ido transitando como en una especie de normalidad, ¿no? Había ido transitando así. Y creo que lo que pasa en octubre del 23 es que la osadía de los palestinos es tan grande que, que revela, digamos, todo el sustrato en el cual habían estado viviendo, ¿no? O sea, de repente yo siento que para el mundo fue así como se abre un telón y se descubre que por más que se diga que lo que sucedió ahí fue una atrocidad por parte palestina, lo que se empieza a descubrir es que la atrocidad lleva décadas y no ha sido nunca, digamos, detenida por Occidente, ¿no? Y acá quiero vincular con, pues, lo último que está diciendo Ilan Pape, que es, pues, un historiador y una persona imprescindible si queremos entender lo que está sucediendo allá. Ilan Pape, fíjate que dice que como se da la solución a la población judía después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, en realidad es
una continuidad de la política europea de colonialismo. Es decir, Europa no fue, digamos, no estuvo capacitada en su momento de integrar a la población judía y a mucha otra más que había, digamos, segregado y exterminado en Europa misma, sino que tuvo que expulsar, ¿sí? Y que ahí coincide, digamos, con este deseo también de, pues, del sionismo, que ya aparece, pues, desde eh, muy temprana fase de esta manera de tratar de resolver la cuestión judía, eh, pero con la misma, digamos, mecánica que hace siempre Occidente, ¿no? Eh, el tipo de colonialismo que se instala en Israel, pues es el colonialismo de asentamiento, que solo puede ser equiparable a otros pocos en la historia, en el sentido de que no puede parar sin evacuar todo lo que sea nativo, ¿no? Apropiarse de lo nativo, ser nativos, ¿no? Y por lo tanto, eliminar a todo esto que pues digamos que era los palestinos, ¿no? Hay muchísimas referencias hoy que podemos estar leyendo y que parecería que nos están hablando de la realidad actual, ¿no? Y viene de los años 60, del siglo pasado, ¿no? 80, cómo los palestinos entienden también este designio, digamos, del mandato del Estado de Israel, ¿no? Y cómo se empieza a configurar esta ciudadanía de segunda, de tercera, el apartheid, Y bueno, lo que es sorprendente es cómo digamos, lo que Europa y las democracias europeas y el mundo en general han posicionado ahí, ¿no? Las Naciones Unidas para que pueda más o menos, digamos, detener estos avances del Estado de Israel, pues simplemente son ineficaces, ¿no? Em, y esto se generaliza, se profundiza con lo que sucede después del 7 de octubre, ¿no? O sea, la respuesta de Israel, pero el soporte de toda Europa, ¿no? A lo que está haciendo Israel, el apoyo de Estados Unidos, lo difícil que fue instalar en la opinión pública que lo que estaba pasando ahí era un genocidio, ¿sí? Y sin embargo, todo esto está siendo develado pues día a día, ¿no? Se puede decir que pues claro que hay muchas cosas que confluyen, tenemos información pues muy rápida de lo que está sucediendo, todo esto que se ha dicho de un genocidio televisado, ¿no? Que está en las redes sociales. Y la contraparte, ¿no? Que también pienso que pues que es algo que ya venía sucediendo en América Latina también, que es toda esta cuestión de digamos, la guerra por la verdad, ¿no? Las fake news, la hasbara, la propaganda, la idea de que esto no está sucediendo. Hay cosas muy impactantes, ¿no? Como que los palestinos tienen comida, no están pasando hambre. O sea, toda esta guerra por volver a ocultar algo que ya no se puede ocultar. Creo yo que ese es el punto clave, ¿no? Y que exagera mecanismos que ya habíamos vivido en América Latina, toda esta cuestión del lawfare, toda esta cuestión de la cuestión jurídica, pero también la cuestión mediática, ¿no? Para ocultar mecanismos que en realidad han estado ahí pues desde siempre, ¿no? Lo que devela el conflicto en Palestina es que es como el nudo gordiano de una democracia inexistente que se sustenta ya no solo en el colonialismo, sino en el genocidio, ¿no? Porque también, obviamente, empezó a salir, digamos, las analogías de todos los genocidios que hemos vivido y que se siguen produciendo a través, pues, de la razón del Estado-nación, del progreso, y todo esto exagerado, pues, con un personaje como Trump, ¿no? Que sí es verdaderamente, el otro día leía y me parece que es totalmente cierto, que es un discurso sin ningún filtro, ¿no?
un discurso que puede decir ya lo que sea, eh, pero lo que es problemático es cómo eso está siendo posible, ¿no? Cómo no hay nada que pueda de alguna manera detener. Y bueno, en ese escenario, ya puestos ahí, ¿no? Con un genocidio que no se puede parar, con una Naciones Unidas que no están, este, por más que se hayan, digamos, ejercido procesos nunca antes vistos, ¿no? Como la condena a la Corte Penal Internacional, como todos los dichos, lo que acaba de decir ayer este comisionado de la ONU, esta junta, en donde se habla de que Israel está exterminando una población, ¿no? Bueno, a pesar de todo eso, pues no solo el genocidio sigue, sino que se establece una especie de... A mí, yo sigo sin poder entender cómo esta junta de paz en Davos se puede establecer, o sea, bajo qué legalidad opera y por qué hay países que están ahí comprometidos, incluso México ayer declara que va a participar como observador, porque le parece muy mal que en una junta de paz pues no participe digamos la población que está siendo afectada, entonces que quiere observar, pero observar ya es avalar, ¿no? Y cómo se está avalando como orden alterno a cualquier otro que ya está instituido y que costó mucho trabajo instituir, y de repente resulta que se puede hacer una junta de paz con quienes el señor Trump decida y que la paz consiste en inversiones, ¿no? En establecer quién invierte más para hacer un resort que además ya desde antes estaba en esta gráfica, ¿no? Que nos mostraron, como también estaba la idea del Gran Israel presentado por Netanyahu antes del 7 de octubre del 2023, ¿no? O sea, lo que es muy impactante es también reconocer que todo esto no son acciones impulsivas, por más que parecieran, sino que hay un plan atrás, ¿no? Totalmente pensado, articulado y que se está llevando a cabo, ¿no? Quizá esto nos explica, pues, el evento del 3 de enero, ¿no? Que yo creo que sería impensable sin haber estado coexistiendo con la realidad del genocidio, con la Junta de Paz, con que ya nada de la legalidad es realmente posible, a tal grado que pues pueden ir y secuestrar al presidente Maduro, a su mujer y tenerlos hasta ahorita en la cárcel sin que sepamos qué va a pasar, ¿no? Y por supuesto lo que sigue ahora, que es el estrangulamiento final a Cuba, ¿no? Y hasta dónde llegan esas antenas. Fíjate, yo voy aquí a hacer una denuncia porque en Académicas con Palestina estamos haciendo recaudación de fondos para comprar cosas que se necesitan en la isla, para mandarlas. Y de repente nos dimos cuenta que si nosotros mandábamos nuestro dinero a un lugar donde lo estamos juntando con la palabra Cuba, ese dinero no llegaba. Entonces tenemos hoy también la situación de que, pues sin saber cómo estas estructuras operan, para seguir limitando y asfixiando, en términos generales, pues el poder de la ciudadanía, de la gente, de todos nosotros, ¿no? En rigor, yo creo que eso es lo que es muy preocupante, saber que durante estos años se ha movilizado la sociedad civil como nunca antes, o sea, ha hecho cosas increíbles como la flotilla, bueno, muchísima movilización, eh, pero que nos tienen de alguna manera atrapados, ¿no? O sea, ni siquiera podemos eh, transferir dinero de un lugar a otro porque hay un sistema que no es el sistema bancario, digamos, de cada país, sino que hay un sistema general que si aparece la palabra Cuba, detienen ese envío. Es muy sorprendente, ¿no? Y nosotros estamos investigando porque, bueno, es claro que es por eso, porque otras personas mandaron su dinero sin referencia o con una referencia distinta y llegó sin problema, pero cuando pusimos
que la ayuda era para Cuba, se interfirió y hasta ahora no nos dan razón, ¿no? Entonces, ¿esto para qué lo digo? Para que entendamos que ya en nuestras casas, en nuestras operaciones cotidianas, en nuestro derecho de decir, sí, yo voy a mandar dinero porque quiero mandar apoyar a Cuba, ya no podemos o lo tenemos que hacer de otra manera, porque los sistemas que funcionan están de alguna manera, eh, digamos, atados a una censura, a un bloqueo internacional, ¿no? Y esto lo hemos estado viendo de muchas maneras. Me parece que en América Latina menos que en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, la solidaridad a Palestina, cómo ha sido castigada en países que uno diría, bueno, Gran Bretaña, ¿no? O sea, metiendo a la cárcel a las personas de tercera edad porque llevan una bandera palestina, en fin, cosas que no pensábamos ver, eh, y que seguramente se van a ir replicando acá. Entonces, aquí yo sí creo que el sentido de la palestinización del mundo tiene que ver con esas formas donde todo lo que entendíamos antes por acuerdos, establecimientos políticos, legalidad, van a ir y han ido desapareciendo, ¿no? Yo pienso que así lo podemos proyectar y bueno, pues el caso de Venezuela es así como súper claro en ese sentido, ¿no? Hasta ahí dejaría yo ese primer saque, Charlene. Muchas gracias, Margarita. Sí, qué fuerte eso que nos compartes sobre los bancos, ¿no? Que ya tengan incluso el poder de interferir, digamos, en transacciones bancarias que hace una manta a título personal solo porque quieres ayudar pues a un pueblo que en efecto no hay que olvidar que está en una posición ahorita absolutamente complicada con todo, no nada más digamos, por el histórico embargo y bloqueo y demás, sino por ahora por todo lo que está sucediendo, amenazando a países que se presten a ayudar, ¿no? Y pues ahorita que cierras tu intervención con el tema de Venezuela, pues justamente la razón por la que consideré la invitación a Jimena, pues fue justamente porque me parecía muy importante que este espacio también nos permitiera reflexionar sobre lo que el 3 de enero nos dice, ¿no? Es decir, el 7 de octubre de 2023 nos dijo algo, pero el 3 de enero de este año nos dijo otra cosa también, ¿no? Y yo creo que para las personas que tenemos 28 meses gritando en las calles, ahora es Gaza, después era tu casa, ver lo que pasó en Venezuela, pues fue como ratificar, ¿no? Es decir, vienen también por nosotras, ¿no? Y entonces, Jimena, pues a mí me gustaría mucho que tú nos pudieras plantear, ¿no? Desde Venezuela, desde lo que ocurrió justamente, ¿no? El 3 de enero el secuestro, los ataques, el secuestro al presidente y a su compañera, y pues lo que ha estado sucediendo, ¿no? Porque también creo que Venezuela es uno de estos países que en América Latina ha sido pues víctima de la manipulación de la narrativa, ¿no? Tenemos muchísimos años pues escuchando de la dictadura y de una serie de cosas, ¿no? Que han pintado un país de cierta manera que impide a veces que las personas generen algún tipo de empatía con lo que allá sucede. Aquí en 2006 ese fue un discurso muy manejado, ¿no? Para deslegitimar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, el peligro para México comparado con Hugo Chávez en aquel entonces. Entonces creo que sí es importante que te escuchemos y desde Venezuela, que además es un país que rompió relaciones con Israel desde hace mucho tiempo, o sea, incluso desde antes del genocidio, y justamente ese lugar, ¿no? Que tiene como un país que no se ha subordinado a la agenda de los Estados Unidos y al sionismo, pues ahora está en la condición en la que está y atravesando por este contexto tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, Jimena, pues te dejo la palabra y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo partiría de decir que los bombardeos en Gaza, ¿no? El genocidio que se está dando en Gaza y el bombardeo que nosotros vivimos acá el 3 de enero y el secuestro, ¿no? De nuestro presidente, nuestra primera combatiente, no son hechos que se pueden ver de forma aislada, ¿no?
son capítulos de un mismo libro, ¿no? Podríamos decir, de recolonización, de exterminio imperial, ¿no? Que opera con modus operandi que son bastante idénticos, ¿no? Eh, yo creo que que el dolor palestino se refleja en las heridas que tenemos, ¿no? Y creo que es una advertencia de que solo desde la unidad de los pueblos del sur, podemos enfrentar esta colonialidad global que se está configurando y que está en una de sus fases más letales, ¿no? Obviamente para nosotros y nosotras aquí en Venezuela esa fase letal se materializó esa madrugada del 3 de enero, cuando las fuerzas militares de Estados Unidos nos bombardearon, ¿no? Y asesinaron a más de un centenar de personas para justamente secuestrar a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra primera combatiente Cilia Flores. No solo bombardearon objetivos militares, sino que bombardearon también, bueno, centros de investigación, mi centro de investigación, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas fue bombardeado, hubo el centro de matemática en particular que fue en gran parte destruido, destruyeron, bueno, bombardearon también galpones donde había insumos médicos, bombardearon edificios donde vivía población civil, es decir, que no fue una operación quirúrgica, ¿no? Como se quiso mostrar, y no fue una operación, además, digamos que todos estos bombardeos, por ejemplo, el bombardeo de mi institución, donde había una antena repetidora, se dio exactamente a la misma hora, no fue un bombardeo digamos, que tenía una razón logística específica, ¿no? Dentro de esta operación de secuestro. Eh, yo creo que lo que vemos es que, bueno, además todo este bombardeo, ¿no? Esta operación llamada Lanza del Sur, siempre buscan unos nombres muy explícitos, ¿no? Que movilizó hasta prácticamente 20%, ¿no? De la flota de la superficie de la Marina estadounidense, que es mucho, incluyendo uno de los portaaviones más grandes del mundo, todo bajo este falso pretexto de lucha del narcotráfico. Es una expresión realmente salvaje esa doctrina Monroe, ¿no? Que se viene actualizando y reactualizando. Creo que el bombardeo lo podemos leer eh, de Gaza a Caracas y pasando por muchos otros territorios como un lenguaje colonial, como una acción punitiva, racista, imperialista, que actúa desde esa misma lógica, ¿no? Arrasando campos de refugiados en Gaza, cosificando la vida, desechando, ¿no? Los y las personas que estorban, y buscando secuestrar la voluntad de naciones para poder imponer bajo violencia, digamos, mediante violencia explícita, el control de nuestros territorios y de nuestros recursos, ¿no? Eh, yo creo que si el bombardeo, entonces ese lenguaje colonial, como decía, digamos, del sur global, de esos condenados de la tierra, ¿no? Es la única gramática de liberación que nos queda. Yo creo que por eso, y tú lo decías, ¿no? No es casual que desde la revolución bolivariana se ha asumido la defensa del pueblo palestino desde hace mucho tiempo como causa propia, ¿no? Yo creo que el comandante Chávez fue el que nos enseñó a ver el mundo desde esa óptica de geopolítica de la liberación, ¿no? Como tú decías, rompió relaciones con el Estado de Israel, porque reconoció, ¿no? En el sionismo un brazo armado, ¿no? Del mismo imperialismo que ha asolado nuestra América, y el sionismo que además es un brazo armado que actúa en nuestra América y que actuó y sigue actuando en Venezuela, ¿no? Obviamente nuestro presidente Nicolás Maduro también fue fiel, ¿no? a toda esta herencia de Chávez, y bueno, denunció el genocidio en cada foro internacional que pudo, y bueno, sostuvo en múltiples ocasiones, ¿no? que la causa palestina es la causa de la humanidad, ¿no? y que mientras existe el colonialismo tiene que existir la resistencia. Entonces, yo creo que es esta lucha, ¿no? que nos entrelaza además de manera obviamente dramática, porque los que silencian la voz de los palestinos son los mismos, ¿no? que vinieron a secuestrar a nuestro presidente, a nuestra primera combatiente. Pero yo creo que la conexión es más estructural, es más profunda.
Lo que presenciamos, como decía al inicio, no son conflictos aislados, ¿no? Sino operaciones de un mismo laboratorio imperial, ¿no? Donde Gaza, donde Venezuela, son como campos de prueba, ¿no? Para tecnologías de dominación que luego son exportadas y vendidas al resto del mundo. Obviamente en ese laboratorio Cuba ocupa un lugar emblemático, ¿no? La isla ha sido durante más de 6 décadas el experimento permanente del bloqueo, el terrorismo de Estado, de esta guerra cognitiva, ¿no? Y podemos verlo como uno de los territorios de ensayo, ¿no? De lo que se aplica en Palestina, de lo que se aplica en Venezuela. Eh, yo creo que podemos ver estas tres experiencias y podríamos enlazar muchas más, ¿no? Pero, digamos, Palestina, Venezuela y Cuba como una misma herida, ¿no? De tres pueblos que tienen tres resistencias, pero que encarnan una misma lucha, ¿no? Yo creo que obviamente todo esto reposa sobre una jerarquía, ¿no? Profunda, colonial, que organiza el planeta, donde de un lado los seres humanos plenos, cuya vida es sagrada, cuya soberanía es intocable, y del otro lado las poblaciones, ¿no? Que son descartables, cuyas vidas pueden ser sacrificadas. Yo creo que es importante que pensar, ¿no? Que no se podrá hablar de paz duradera en ningún lugar mientras Gaza siga siendo un campo de concentración. No se podrá hablar de democracia real mientras en Venezuela sea bombardeada y no nos devuelvan nuestro presidente. No se puede hablar de justicia, ¿no? Mientras que el bloqueo a Cuba es normalizado por la comunidad internacional. Yo creo que la ética no empieza con principios abstractos, ¿no? Empieza justamente confrontando con las duras realidades que vemos y a los cuales somos digamos, sometidos, ¿no? Por todo este bombardeo también, este bombardeo mediático, ¿no? Yo creo que frente a los paisajes de horror, ¿no? La pasividad cómplice de muchas instituciones y de los gobiernos que callan no es solo una falla política, yo creo que es una negación misma de nuestra dimensión ética como seres humanos y como humanidad, ¿no? Eh, yo creo que para entender, o por lo menos para hacer algunas preguntas fundamentales sobre todo esto que está pasando, ¿no? Creo que tenemos que entender que el imperio no solo bombardea cuerpos, ¿no? Sino que experimenta también con todos nosotros y con todas nosotras, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes epicentros de este laboratorio, decía, a nivel histórico está Cuba, pero en este momento tiene un nombre y es Gaza, ¿no? Yo creo que en Gaza el imperialismo del siglo XXI ha encontrado un escenario idóneo, ¿no? Para perfeccionar sus herramientas de vigilancia, sus herramientas de control, de exterminio. Creo que todo ese entramado de empresas tecnológicas que están vinculadas al complejo industrial militar de Estados Unidos han convertido como que la muerte en un banco de pruebas, ¿no? Estas corporaciones que desarrollan software de inteligencia artificial para apoyar procesos, ¿no? De análisis de datos y para, digamos, apoyar tomas de decisiones a gran escala, ¿no? Tienen un objetivo. De hecho, una de esas organizaciones, que no voy a nombrar aquí, no quiero hacerle publicidad, pero describió el proyecto, justamente ese proyecto, como un nuevo proyecto Manhattan de esta generación. Y yo creo que la analogía es, digamos, muy precisa, ¿no? Así como la destrucción de Hiroshima no fue solo un acto bélico, sino un experimento para poder validar tecnologías de aniquilación masiva, el genocidio en Gaza y desde lo que hemos vivido acá, ¿no? El bombardeo aquí en Venezuela, el secuestro de nuestro presidente, son justamente, digamos, espacios donde se trata de perfeccionar estos sistemas, ¿no? Entonces ya no se trata solamente en esto de saquear recursos naturales, obviamente también, pero no solamente, no se trata solamente de imponer modos de vida, sino se trata de apropiarse de nuestra vida digital, ¿no? Para convertirla en insumo de máquinas de guerra. Las plataformas que siguen siendo utilizadas en Gaza de fusión de datos, de inteligencia artificial, etcétera, absorben una cantidad masiva de información que sirve para detectar patrones y para asignar tareas a drones, ¿no?
drones y a sistemas automatizados, ¿no? Sabemos que la dirección de las personas se recopilan de muchas fuentes, ¿no? Creando como un único conjunto de datos gigantescos. Y los mismos sistemas que entonces identifican objetivos en Gaza, ¿no? Identifican, por ejemplo, objetivos de deportación en Estados Unidos. Es un mismo sistema que se está nutriendo de todos estos datos, que se está nutriendo de todo lo que está ensayando en esos laboratorios, ¿no? El algoritmo no distingue, ¿no? Para él, palestinos bajo bombardeo, migrantes latinos, como dicen, son igualmente poblaciones desechables, ¿no? Y esto que se está probando en los cuerpos palestinos es la misma tecnología que luego venden a sistemas de salud, hospitales en Europa, en América Latina, obviamente en Estados Unidos, bajo esas engañosas etiquetas, ¿no? De optimización de recursos. Yo creo que es importante ver, entonces, volver después a decir que esa maquinaria, ¿no? De la cual estoy hablando, no solo se detiene en el exterminio físico, ¿no? Que está obviamente relacionado con todo este componente de guerra cognitiva, ¿no? Obviamente se trata también no solo de dominar recursos, sino de capturar y manipular los procesos mentales de nuestras poblaciones, ¿no? Nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad a reflexionar, ¿no? Obviamente el primer paso es la deshumanización, que prepara el terreno político para el exterminio. Eso lo hemos visto en Gaza, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en la colonización de nuestra América, lo hemos visto en todos los procesos coloniales imperialistas, ¿no? Porque obviamente para que un ser humano pueda matar a otro ser humano sin remordimiento, de forma más bien automatizada, se deben activar una serie de mecanismos que permiten suspender su preocupación moral, ¿no? Y esto se logra por dos vías. Yo creo que la objetivación, tratar el otro como un número, y la deshumanización, verlo como un ser inferior. Y yo creo que es exactamente lo que aplica el discurso imperial en Palestina y lo que ha aplicado en Venezuela, ¿no? Bueno, por un lado, justamente todos estos algoritmos, ¿no? De inteligencia artificial nos objetivan, nos reducen a puros puntos de datos en un mapa, ¿no? A objetivos, a una puntuación de confianza, ¿no? Que decide nuestra elegibilidad para ser bombardeados, para ser deportados, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nuestra existencia queda ahí reducida a un perfil digital que una máquina puede clasificar, condenar, etcétera, ¿no? Por otro lado es la propaganda imperial, ¿no? Que nos animaliza, que nos deshumaniza, ¿no? Los palestinos, las palestinas como terroristas, como ratas, ¿no? Descritos así, los venezolanos somos narcotraficantes, dictadores, ¿no? Somos chusma. Esa doble operación de objetivación algorítmica y de deshumanización discursiva, yo creo que es lo que permite que las sociedades del norte global miren con indiferencia los genocidios y miren también con indiferencia, bueno, el secuestro que se dio a nuestro presidente, ¿no? Eh, yo creo que lo que buscan es disciplinar nuestras mentes, pero no solamente nuestras mentes, a nosotros del sublugar, sino todas las mentes, ¿no? Para decirnos qué y hacernos creer que la resistencia es inútil, ¿no? Que el imperio es invisible. Lo que escuchamos es, no, no hay alternativa al capital, no hay alternativa a este mundo que se está haciendo. Entonces, claro, ahí es cuando justamente se termina de consumir eso que llamamos esa colonialidad del ser, ¿no? Como derrota, cuando aceptamos que la versión del enemigo es la verdadera, ¿no? Y claro, Cuba, obviamente, porque en este momento creo que es importante hablar también de Cuba, ¿no? Como tú lo decías al inicio, ha sido históricamente un laboratorio de todo eso, ¿no? Desde los intentos de magnicidios, ¿no? La guerra bacteriológica que introdujo, por ejemplo, el dengue hemorrágico en los años 80, las campañas, obviamente, de desinformación digital y, bueno, ahorita el genocidio por hambre programado, ¿no? Que se está acelerando en Cuba a través del bloqueo. Yo creo que lo que vemos es que la historia se repite, pero que además se viene perfeccionando y viene perfeccionando sus métodos, ¿no? Y bueno, obviamente el último elemento, ¿no? Dimensión que quisiera ver es que, bueno, eso no es solamente una dominación de los cuerpos, una dominación del territorio, una dominación de las mentes, pero también necesita secuestrar el derecho mismo, ¿no? Para poder legitimar su barbarie. Entonces, claro,
ante este horror sistemático, ¿no? Asistimos a una nueva muestra de hipocresía del llamado orden mundial basado en reglas, ¿no? Las mismas potencias que invocan el derecho internacional para condenar a uno la violan sistemáticamente, y eso no es nuevo. O sea, yo creo que la ONU siempre ha funcionado de esa manera, lo hemos visto, ¿no? Todas las resoluciones de la ONU que no sirven para nada, que son vetadas, las condenas que se hacen y que no cambian nada. En el caso de Palestina, bueno, yo creo que es un caso de escuela para darse cuenta que realmente eso no ha cambiado y que siempre ha funcionado de esa manera, porque la soberanía de unos es sagrado y las de otros es condicional, ¿no? Y siempre es violable. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Es que hasta esta instancia de la ONU está perdiendo legitimidad, ¿no? Es como que una vieja estructura que necesita ser, no sé, modernizada, ¿no? Y ahí es donde justamente vienen para cubrir todos estos proyectos de colonización, de neocolonización, recolonización, como se quieran llamar, para cubrir todos estos procesos de genocidio. Entonces, ¿qué hacen? Los van reemplazando, ¿no? Y yo creo que es en ese contexto que tenemos que leer esta jugada, ¿no? Geopolítica de Donald Trump cuando anuncia la creación de la Junta de Paz, ¿no? Que además es un organismo internacional que es concebido inicialmente para supervisar a Gaza, ¿no? Este, que yo creo que es algo que tenemos que estudiar mucho, que tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Es ver justamente una pseudo iniciativa humanitaria, entre comillas, que desde el inicio se presenta como comercial, que se pretende ahora reconfigurar como el nuevo orden internacional para justamente sustituir las Naciones Unidas por un organismo que sea más eficiente, digamos, para el imperio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente es preocupante ver que pretende, digamos, constituir una ONU paralela, una arquitectura en la cual los Estados Unidos no tienen que negociar con ninguna potencia, no tienen que someterse al escrutinio de la Asamblea General. Este, es realmente esa idea de multilateralismo según Washington. Tú pagas, tú obedeces y te calles, ¿no? Y no hay contradicción, porque la paz que predican es la paz del cementerio, la paz de los pueblos sometidos, la paz que garantiza que fluyan los recursos hacia el norte global, ¿no? Yo creo que estamos en realidad ante el viejo orden colonial, pero que tiene un nombre nuevo y más eficiente. Bueno, por ahora me pararía aquí. Muchísimas gracias, Jimena. Pues sí, creo que mencionas cosas muy importantes, y este cierre también me parece relevante mencionarlo acá, que es esto de la Junta de Paz como una instancia paralela a la Organización de las Naciones Unidas, desde donde ya de por sí nos están anunciando que están en una crisis económica, justamente porque Estados Unidos no ha estado pagando desde el año pasado las cuotas, ¿no? Que normalmente transfería. Y si para julio la situación se mantiene así, pues al parecer las Naciones Unidas podrían de verdad desaparecer, ¿no? Entonces es interesante que ellos están preparando pues para tener una instancia que sustituya, ¿no? Y que regule, o sea, no va a regular nada, pero digamos va a hacerles a ellos pues el caldo gordo para ahora sí no tener nada que estorbe, ¿no? Nada que les esté refiriendo que hay convenciones o que hay resoluciones o que hay un derecho internacional que los Estados Unidos en un primer momento incluso ayudaron a construir, ¿no? Entonces creo que esto nos puede dar paso a la intervención de Federico en la medida en la que creo que para poder transitar a un mundo así, en donde ya no haya, digamos, un árbitro que medianamente vigile algo como los derechos humanos de las personas, tenemos también que estar atestiguando el surgimiento como de una suerte de sentido común que normaliza o naturaliza también que haya un bulo, ¿no? Que se impone, que le golpea la mesa y que además pues tiene sus seguidores, ¿no? Yo te he escuchado, Federico, en otros espacios, compartir tus preocupaciones sobre pues la derechización, ¿no? De este sentido común, cómo se expresa este proceso de fascistización de nuestras sociedades en América Latina. Y entonces me gustaría mucho que nos comentaras alrededor de estas reflexiones y cómo se relacionan justamente al hecho pues de que estemos
atestiguando un genocidio, pero luego también haber tenido en nuestra propia región pues los acontecimientos del pasado 3 de enero. Entonces te dejo la palabra. Muchas gracias. Yo soy el agradecido, Charlene, Márgara, Jimena. Es un privilegio para mí estar con almas y cabezas como las de ustedes, que además se dedican a pensar con la disciplina de la academia en los problemas que nos rodean. Yo soy, vengo de otro lado, vengo de la expresión artística y creo que el arte, la poesía que se está haciendo en Gaza, por ejemplo, tiene que decir también ante este avance de la pesadilla. Yo las escuchaba con mucha atención y llegaba a una conclusión que es parcial y no definitiva, pero que quiero compartir. Primero, creo que tenemos que reconocer dónde estamos como mundo, como comunidad internacional. Agarro esto último que estaban comentando, la, la idea de generar una para-ONU, es decir, una organización regida por los intereses de esta nueva faceta imperial que sustituya a todas las organizaciones, la ONU, la principal de ellas, y todas las instituciones que se crearon alrededor, que habían sido generadas por la humanidad detrás de los horrores que pensábamos que no se iban a repetir o que queríamos que no se fueran a repetir y que como humanidad generamos después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, ver que se están desmoronando para darle paso a la arbitrariedad unilateral de esta nueva faceta despótica del imperio que tira a la basura su concepción de una hegemonía que tenía que estar basada más o menos en reglas, aunque ellos fueron muy buenos en haber violado todas esas mismas reglas a lo largo de lo que fue el proceso de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. No hay que olvidar el crimen de Irak. No hay que olvidar esos 700, 800 mil o hasta 1 millón, según algunas estimaciones, de civiles asesinados en Irak por las apetencias de la Halliburton, de las constructoras, del petróleo y el miedo y el terror que Estados Unidos lo persigue cuando algún sector del planeta quiere empezar a usar como divisa de intercambio comercial otra que no sea el dólar. Eh, no hay que olvidar Vietnam y no hay que olvidar Corea y no hay que olvidar a Kissinger jugando un rol siniestro en toda nuestra Latinoamérica y no hay que olvidar a personajes como el que hoy ocupa la Embajada de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, esa cruza entre Buggy el aceitoso y Rambo que ha venido acá a decirle a México que American First. Eh, yo creo que tenemos que reconocer primero que nada, y además todas las mesas de análisis donde participamos, gente que viene de la academia, gente que viene del activismo, gente que viene de la ciudadanía más elemental, todos llegamos a conclusiones muy oscuras, muy terribles. Creo que no hay que tenerle miedo a ese diagnóstico porque alejarnos de un diagnóstico realista que implica reconocer las amenazas que tenemos enfrente y que se han concretado. Ya el 3 de enero marca que en Latinoamérica las amenazas no son solo declarativas, aunque ya había antecedentes de Trump, porque todos los ataques a las lanchas en el Caribe y en aguas también del Pacífico, incluso ya en la latitud del territorio mexicano, donde se asesina de manera sumaria, no se sabe si son pescadores, si son turistas, y incluso aunque fueran narcotraficantes, no se los puede eh, destruir sin un juicio debido y con ese nivel de prepotencia que está destinado a mandar un mensaje al mundo, que es decir, si no me das lo que quiero, yo te bombardeo. Ya es así de fácil y así de burdo y así de terrible. Ante ese mensaje vemos una Europa que ha dicho, pues lo vimos en Múnich hace un día, nuevamente aquiescente al speech del imperio, con un Marco Rubio que cobra muchísimo protagonismo, no solo por esta avanzada contra Cuba y la previa contra Venezuela, parece que es el que sigue en el mando, sino es que es el que realmente está mandando en los Estados Unidos. Es decir, son muchos, no solo es Trump, ahí hay una camarilla que ha tomado el poder político en los Estados Unidos y hago un paréntesis aquí para acentuar lo que es la repulsión que nos causa la decadencia institucional de Estados Unidos, la comparecencia de la fiscal general Bondi ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja de los Estados Unidos debe ser uno de los acontecimientos
más patéticos que nos ha dado la política estadounidense en su historia. Es decir, eh, es un personaje que está allí como abogada personal del presidente de los Estados Unidos y no como General Attorney para defender a la gente que participó en los crímenes de abuso y de tráfico de personas, de lo que es esa expresión siniestra de los ricos del mundo, que es el caso Epstein. Y ahí uno dice, vaya, esta es una señal, ya lo del ICE nos escandaliza, la prepotencia despótica del imperio criminal, porque el imperio es genocida también en Gaza, eso no hay que olvidarlo, no es un genocidio únicamente perpetrado por la ultraderecha del Likud. Acá hay un plan, y el genocidio está atado, como muy bien expresaban ya Márgara y Jimena, a un plan colonial que viene de mucho más atrás que el 7 de octubre del 23. Eh, pero estas otras señales que le muestran al mundo que ciertos códigos, instituciones, pactos internos que mantenían a Estados Unidos dentro de una coherencia legal, también se están derrumbando. Lo cual son señales muy, muy dramáticas y muy alarmantes que arrojan preguntas que no nos podemos sacudir como quien se sacude algo que solamente le causa alarma. Hay que enfrentarlas. Llegará noviembre, llegarán las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde la humanidad entera tiene depositada la esperanza de que pueda encontrar un freno este gobierno despótico. Con otra pregunta añadida a esa, que es, aún llegando y aún perdiendo los republicanos o el trumpismo parte de la representación popular, este nuevo plan manifestado en el documento de estrategia de seguridad nacional que se publicó en noviembre, del que todo el mundo está hablando, solo es potestad o ejecutable por el trumpismo o también por un establishment estadounidense donde participan demócratas que terminan apoyando la suba del presupuesto al ICE, y el viejo contubernio con las corporaciones de los Estados Unidos, con el complejo industrial militar. Están los demócratas decididos a desatar ese nudo y esa alianza, porque no solo eso se va a dirimir en noviembre. ¿Aguantará Cuba a noviembre? ¿Qué cantidad de atrocidades más veremos en Gaza y en Cisjordania de aquí a noviembre? Si es que no se presentan también otros escenarios mundiales. Avanza paralelamente a la agresión militar concreta de los Estados Unidos y sus chantajes, como la nueva orden ejecutiva que genera realmente un sitio, acrecienta el bloqueo sobre Cuba de una manera más dramática que nunca en la historia, pero vemos la acción del secretariado que tiene el eje sionista, trompista en el mundo, empezando, si vamos de sur a norte, por ese secretario despeinado del imperio que gracias al elector argentino ocupa hoy la Casa Rosada y gracias a una porción importante del electorado argentino también ha vuelto a ganar en las elecciones intermedias y gracias a un sindicalismo traidor y gracias a una clase política absolutamente entregada a la seducción de las ideas más burdas del darwinismo social que plantea Milei, han avanzado ya con media sanción en el Senado una contrarreforma laboral que, vamos, implica un retroceso de un siglo en términos de derechos laborales en Argentina y que uno no puede concebir cómo logra avanzar. Y si seguimos subiendo, ahí vemos rápidamente lo que ocurre en Paraguay, que es otro de los países que ha votado en contra de levantar el bloqueo a Cuba y apoya el genocidio. Y de ahí seguimos a Noboa, denunciado por todos los costados de que sus empresas bananeras son uno de los vehículos más importantes para la exportación de cocaína a los Estados Unidos, asunto que a Trump no le importa tanto como andar volando lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe. Y si seguimos ahí, tenemos las cárceles negocio de Bukele, otro de los secretarios que tiene Trump, donde van a parar a las cárceles personas que también pasan por dudosos, si es que la palabra aún cabe, o en algunos casos por ningún proceso judicial, solo por portación de tatuaje o de piel, son encerrados y son fotografiados para mandar el mensaje de la humillación. Y así, ahí pasamos por Guantánamo. Eh, y ya subiendo a los propios Estados Unidos tenemos los campos de concentración del ICE, que como también decía Jimena, ¿qué democracia puede hoy apuntar su dedo de pureza a la
democracia cubana o a la supuesta cualidad o a falencias de la democracia cubana. ¿Qué mundo que apoya el genocidio en Gaza tiene la potestad moral para decirle a los cubanos o a los venezolanos cómo organizarse ellos mismos políticamente y si viven o no en dictaduras? Es una pesadilla tan siniestra que yo creo que estamos intentando gestionar con palabras lo que la emoción no puede gestionar. Recuerdo mucho a una amiga mía internacionalista, es una persona muy enterada, que en algún momento, después de las primeras acciones del recrudecimiento del genocidio en Gaza, decía, bueno, pero hay que comprender la complejidad del asunto. Eh, no estamos ya como también dice este comunicador, este cómico, Bazar, se me escapa el nombre ahora, palestino, que es un genio, el egipcio. Ahora lo tengo apuntado por acá, ahora se lo recuerdo, que es un tipo genial, que dice, ya no estamos para grises, ya no estamos en un mundo donde podamos parapetarnos detrás de supuestas complejidades. Acá se está perpetrando un genocidio. Eh, y eso significa que estamos los que estamos en contra del genocidio y están los que lo apoyan, ya sea por silencio, por complicidad o por acción directa. Europa es cómplice directa del genocidio, por eso quieren echar a Francesca Albanese, porque se los ha dicho en su cara. Y nuestros países latinoamericanos, con Petro un poco, ¿no? Petro hay que decir que fue de los países progresistas el que, de la última época, el que más ha alzado la voz. Él tiene una frase que debería repetirse por todo el planeta, que es, no, señor Netanyahu, no hay un solo pueblo elegido. El pueblo elegido por Dios es la humanidad entera. Y queremos despertar esta pesadilla y no podemos. Entonces, eh, yo traía acá algún resumen de lo que ha sido el genocidio, se lo voy a ahorrar a la audiencia, que creo que está muy, muy enterada de lo que han sido los pasos y los números del horror. Porque detrás de los números también categorizamos y entramos en tecnicismos que nos separan del crimen y su tragedia más inmediata. Y me parece que la apuesta de todos los que estamos intentando impedir que se cierne el silencio sobre Gaza, eh, los que nos hemos dado cuenta de que el plan de paz ha sido una estrategia, una movida brillante de parte de los genocidas. Hay que reconocerles la malicia, porque lograron serenar un mundo que estaba cada vez más volcándose a las calles para protestar contra el genocidio. Y de golpe eso se ha amortiguado muchísimo, porque mucha gente creyó que realmente el plan podía prosperar, le dio oxígeno a los líderes europeos que son cómplices del genocidio y ha logrado realmente amortiguar muchísimo la protesta de los pueblos, que si no es la protesta de los pueblos, nuestros líderes ya han dejado muy claro que no van a tomar la iniciativa para parar el genocidio. Este genocidio, que es el mejor documentado de la historia, como dice Francesca Albanese, y a la vez, y paradójicamente, el menos combatido, ¿no? Entonces yo diría, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico muy valiente de la oscuridad que representa este siglo XXI, que empieza, y no hay que olvidarlo, con la caída de las torres en Nueva York. Cuando vimos caer las torres, cada vez es más difícil no creer que la inteligencia de Estados Unidos no sabía de esos atentados. Es cada vez más difícil no pensar que ellos mismos lo facilitaron, así como cada vez es más difícil, y esto sin caer en teorías conspiranoicas, pensar, y la evidencia al respecto ayuda mucho a darse cuenta que cuánto tardó el gobierno de Israel, una de las inteligencias más preparadas y del mundo, en llegar a, el 7 de octubre a los lugares donde se estaba produciendo el ataque de Hamas. Esto habla en todo caso de una complicidad implícita donde claramente esos atentados, tanto el de las Torres como el del 7 de octubre, era lo que necesitaban los supremacistas y esta nueva faceta imperial genocida para avanzar sobre el resto del mundo. Entonces, diagnóstico valiente de las horas tan oscuras que ya no la izquierda, la decencia más elemental, los derechos humanos como concepción fundamental que debería regir la convivencia entre las naciones y entre las personas, vive sus horas más oscuras. Después, la claridad para intentar anticipar cómo va a evolucionar
esta situación nueva en la que estamos, donde el imperio ha destapado ante, no podemos llamar la quiesencia de China, o sí, Rusia está metida en su conflicto, pero China mira esto con una indiferencia que se parece mucho a la que produce el autointerés. Yo estoy acá parapetada, sigo haciendo mis negocios, pues si hay un cerco alimentario, energético o petrolero sobre Cuba, pues será un problema de aquella región del mundo. Es lo que parece China decirnos, más allá de algunas declaraciones más o menos antisolantes con lo que ha hecho el imperio en estas horas. Diagnóstico valiente, intentar anticipar hacia dónde va a evolucionar esto y luego la parte más difícil, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a esta faceta imperial? Y ahí yo rescato lo que decía también Jimena. Me parece que en el uno a uno con el imperio vamos a perder claramente. Como no reactivemos todas las instancias internacionales, que el plan de Trump está decidido a tirar para abajo, empezando por la ONU. Como no reactivemos la CELAC, y si no quieren reactivar la CELAC, reactiven otra cosa nueva, pero yo no veo que se estén, más allá de un par de llamadas muy cordiales, reuniendo realmente Lula con Petro, con Claudia, y pensando con la misma Delcy, que tiene la pistola sobre la 100, por supuesto, o con el gobierno cubano, que también tiene a la flota naval apuntando a La Habana. Situación, por supuesto, que muy dramática, pero pienso que si no se genera un bloque que empiece en una sinergia entre el reclamo de los pueblos, el apoyo de los pueblos, la denuncia de los pueblos y las sociedades a esta nueva faceta imperial supremacista y también cierta iniciativa de nuestros dirigentes que no se ve, en el uno a uno el imperio durante muchos años, y así seguimos, nos va a desayunar también uno a uno. Encontrar en estas tres etapas que yo planteo: diagnóstico valiente, anticipación de cómo va a evolucionar esto y las respuestas que podemos generar como sociedades y como dirigencias políticas. Creo que ahí está encerrada la gran pregunta de nuestros tiempos. Maldito siglo XXI que nos ha tocado vivir. Maldito siglo XXI que pensábamos que iba a estar regido idealmente por la ciencia, por la convivencia, por la paz mundial, por la cooperación, donde íbamos a curar el cáncer en vez de poner todo el dinero en armamento y en portaaviones, donde pensamos que la humanidad iba a empezar su viaje a las estrellas y lo único que estamos haciendo es empezar nuestro viaje hacia el medioevo. Maldito siglo XXI, pero es aquí donde nos ha tocado vivir y por el bien de nuestros hijos y esa generación que tiene maravillosos líderes jóvenes como Greta Thunberg. eh, no la podemos abandonar. Pues hay un llamado histórico al que tenemos que responder. Muchas gracias, Federico, por tu intervención. En efecto, es un diagnóstico, pues, que al que no tenemos que rehuirle, porque después de 28 meses de genocidio, yo no sé qué más estamos esperando para darnos cuenta, ¿no? De lo que se nos viene encima. Y justamente ese creo yo que ha sido uno de los retos, yo como profesora en la universidad, pero también como alguien que se organiza acá en Oaxaca pues, con quien quiere solidarizarse y mostrar su repudio a este poder de muerte que se quiere instalar, pero cuesta, y acá quisiera llamar la atención de Margar a ver si ella también tiene algunas claves para, cuesta mucho trabajo justamente establecer las conexiones, ¿no? Es decir, entender, o sea, entender que sí, en efecto, México es un país con muchos problemas, con un movimiento social fragmentado en sus propias luchas, muchas de ellas muy urgentes, por supuesto, ¿no? Sí contra el megaproyecto, sí contra la violencia social del crimen organizado, sí contra los feminicidios y la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y entonces ahí de repente encontramos eso, ¿no? Como una imposibilidad, ¿no? De poder transversalizar una mirada como más compleja, ¿no? De que esto que pasa el crimen organizado y la minera y la violencia contra las mujeres están conectadas, ¿no? Y también están conectadas con Palestina. Entonces, no sé, Margarita, ustedes allá en Ciudad de México, en la UNAM, en el colectivo de académicos con Palestina, en la red de feminismos descoloniales en la que también participas, pues cómo ustedes también se plantean, ¿no? Cómo establecer estas conexiones y que podamos también desde el salón de clases intentar, pues despertar, ¿no? Esa indignación, y que las personas, y que pues las estudiantes y los estudiantes puedan reconocer que lo que les pasa a ellos aquí en su contexto inmediato, pues está vinculado pues a estas dinámicas que parecen tan abstractas a veces, ¿no? Entonces, bueno,
Te paso el micrófono, gracias. Sí. Bueno, pues nada, después de escucharles a los dos, ¿no? Jimena, increíble con todo esto de cómo avanza la ciencia, pues avanza justo matándonos y generando datos que nos puede seguir matando a nosotros y a todo lo demás. Y lo que dice Federico, que es increíble, ¿no? O sea, sí, yo también coincido con que el diagnóstico es negro y súper negro, porque además, efectivamente, yo creo que por un lado los gobiernos no van a sacar la cara. No, yo no veo cómo. No, no, no va a pasar nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? O sea, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Pues hacemos un poco lo que tenemos que hacer en donde estamos y con lo que podemos, ¿no? Entonces, en las universidades, por supuesto, pues hacerlas temblar, reaccionar ante esta incomodidad. Hoy en México, pues nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Y nos sigue costando trabajo esos silencios. Y como bien dice Federico, hoy quien no se pronuncia contra el genocidio es que lo está avalando, ¿no? El silencio ya es una posición. Entonces, yo creo que lo primero es, pues, ¿cómo se llama esto? No dejemos de hablar de Palestina y de todo lo que significa Palestina, que es un poco lo que hemos traído aquí, ¿no? Ahora, yo me pregunto, esto se concentra de tal manera porque pienso, y un poquito lo delineaba Federico, ¿no? O sea, em, esto es algo que hemos dicho quizá ya muchas veces, ¿no? Cuando cae el socialismo real, fíjense, hay una pensadora que a mí me gusta mucho, que es Susan Buck-Moss, que dice, cuando cae el socialismo real, parecería que triunfa la democracia occidental capitalista, ¿no? Y ella nos dice, pero en realidad es el inicio del derrumbe de todo el discurso que fundamentó a la modernidad capitalista. ¿Y cómo podemos entender eso? Pues lo podemos entender así, como lo acabamos de describir. Todos los pilares que sostenían esta idea de Occidente democrático, del progreso, de la tecnología, de la ciencia, pues se cae. Y se cae porque ¿a dónde nos está llevando? Federico decía las estrellas, sí, pero verdaderamente a las estrellas, o sea, digamos, a la destrucción del planeta, a la destrucción de todos los seres vivos, a estos imaginarios que si le hacemos caso a la ciencia ficción, que además siempre se ha adelantado a lo que realmente sucede, pues sí, ahí está Elon Musk y Marte y todo esto para salvar a la especie humana, en fin, esa ruta existe, está ahí. Pero es una ruta de un poder que ya no puede dominar más que destructivamente, ¿no? Y yo creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, es una ruta donde ya la modernidad capitalista, colonialista, patriarcal, tocó fondo. Y como toca fondo, es lo más agresiva y destructiva posible. ¿M? Ella misma va contra sí misma. Claro, llevándonos a todos en medio, por supuesto, pero efectivamente yo pienso que estamos en un momento de bifurcación, ¿no? Y si nosotros pensamos cómo han sido esos momentos en la historia, o sea, porque Federico decía, nos está llevando a la Edad Media, no, nos está llevando a, a un momento de transición civilizacional. ¿Y eso qué es? Nos está tocando vivir ese momento, no el auge del Estado benefactor. No, no, imagínense, ni siquiera la idea de dos mundos, ¿no? Socialismo, capitalismo y las mediaciones y digamos la guerra ideológica. No, ya estamos en otro punto, en otro nivel. ¿Y hacia dónde vamos? Pues quién sabe, ¿no? No lo sabemos. La verdad, yo pienso que digamos, hacer el diagnóstico está difícil porque todos los actores están como paralizados. Nadie va a meter, o sea, yo hubiera esperado que China ya saltara y dijera, no, yo voy a defender a Cuba, voy a mandar no voy a permitir que esto lo dicen, pero no lo hacen. Entonces, las prácticas que estamos viendo, pues es de que todo esto se va a dejar pasar. Y esto, digamos que pienso yo que reaviva algo que ya veníamos viendo desde hace tiempo, ¿no? Cuando se habla de la idea del 1%.
¿no? Frente al 99. Ahorita Federico decía, ya no es ni siquiera la izquierda, ¿o qué? No, es esta separación brutal, ¿no? Entre todos los que podemos ser, pues, digamos, dispensables, ¿no? Y esa cosa oligárquica ya totalmente prepotente, sin filtros, que puede decir lo que sea y que hoy se está dejando ver todo lo que ha hecho en el pasado. O sea, que no es algo que esté sucediendo ahora, sino que es el resultado de todo esto que ha estado pasando, ¿no? Entonces, claro, pues se interconecta todo, ¿no? El extractivismo, el feminicidio, la guerra contra las mujeres, el supremacismo blanco, eh, y las instituciones aparecen como inoperantes ante esto. O sea, no reaccionan. Ese es el punto. Las instituciones que hemos construido, por ejemplo, nuestras universidades, no se posicionan de una manera ética, ¿no? Como decía Jimena, o sea, esto ya no está ahí. Entonces yo creo que ese es un momento súper peligroso, ¿no? Porque va a ir avanzando el deterioro, la destrucción, las cosas impensables, a menos que de repente se unan, por ejemplo, para defender a Groenlandia, ahí algo pasó, ¿no? Como que de repente Trump dijo, bueno, quizá no era por ahí, pero entonces, pues regreso a que América Latina sí es mía, mía y solo mía, ¿no? Entonces, yo pienso que frente a eso hay, por supuesto que hay mucha agitación y mucha movilización. Em, Nos podríamos imaginar que todo eso que está sucediendo pudiera coordinarse, pudiera como integrarse en un movimiento internacionalista fuerte, claramente, pues podríamos decir antifascista, pero en realidad es como que anti todo esto que ya está, ¿no? No sé si esto lo podemos caracterizar como fascismo o como el final de realmente de una época donde el capitalismo podía ir avanzando sin, sin destruir todo a su alrededor. Hoy no es así. Hoy pensamos que estamos, yo pienso que estamos enfrentando, sí, una crisis civilizacional que todavía no ha tocado fondo en el sentido de que van a pasar peores cosas, creo. Hay gente que lo dice, ¿no? Dice, si estamos entrando en un proceso de transición, pues ¿qué podemos esperar? Más guerras, más debacle. No hay, lo que dice Federico, un bloque, una alianza, yo no lo veo. En los gobiernos no lo veo. En los pueblos sí, ¿no? Pero ¿qué pueden los pueblos? Yo creo que esa es una pregunta es muy difícil, ¿no? ¿Qué podemos realmente hacer, ¿no? Y frente a todo esto otro, tú hablabas del sentido común y la derechización, que también es muy, pues, muy abrumante y muy incomprensible. Por ejemplo, yo pienso que en México no estamos ahí, ¿no? Pero me imagino que en Argentina, que sucedan esas cosas y que se ratifiquen por mucha gente, por una mayoría, debe ser, no sé, muy desconcertante, ¿no? Ahora, pues tenemos que seguir luchando donde estamos, entretejiendo con todos los que podamos, haciendo miles de experimentos. Yo acabo de regresar de un evento de mujeres que se llama Mujeres Entretejiendo el Futuro, convocado por las mujeres de Kurdistán, que también Rojava hoy está en guerra, ¿no? Toda la parte de Siria del Norte, donde la propuesta es, tenemos que vincular todas las luchas y tenemos que hacer una plataforma global y tenemos que imaginarnos un nuevo internacionalismo, pero que pase ya, digamos que no es un vínculo solidario, es un vínculo activo que pasa a la acción. Y yo pienso que eso es lo que va a suceder. Un poco lo veo también en Estados Unidos. O sea, los movimientos sociales en Estados Unidos hoy, además de que Estados Unidos es un país armado y los compañeros y las compañeras que se están organizando es- tienen armas, ¿no? O sea, digamos, sí pienso que
la confrontación nos va a llevar a, pues a guerras que todavía no hemos conocido. Em, Porque no veo la solución ni diplomática ni política en el panorama. No sé si mis colegas me pueden convencer de que sí hay una pista por ahí, pero yo no la veo por ningún lado, ¿no? Se trata de navegar, de circular, sí se dicen cosas fuertes, sí, pero, pero no se hacen, ¿no? Recuerdo mucho una de las primeras momentos donde pudimos escuchar a las personas palestinas que estaban evaluando hace más o menos un año cómo estaba pues toda la situación global. Me acuerdo mucho de un profesor que decía, lo que sí nos ha decepcionado es eh, la beligerancia y el posicionamiento del sur global. Ahí hubiésemos esperado más en apoyo a Palestina, mucho más. Pues ese sur global, ¿dónde está? O sea, ¿cuántos países nos quedan que podamos hablar del sur global? Los ejemplos que acaba de decir Federico es, bueno, con Noboa, con Bukele, con, con ahora Kast, que está diciendo que Allende era un dictador, ¿no? O sea, es el mundo al revés, ¿no? ¿Y cómo actuar ahí? Yo pienso que, pues, para no morir en la desesperación, pues tenemos que actuar en nuestro entorno, en lo que podamos, pero con mucha constancia. O sea, con la idea de que esto lo tenemos que hacer todos los días, con todo el mundo, ¿no? Hablar de esto, entender bien lo que está pasando, no dejarse engañar porque, pues por lo que esto que dice Federico es tremendo, ¿no? Ahora hay una junta de paz y hay gente que realmente cree que se está pacificando la zona y no está viendo todo lo que está pasando. Es posible que un señor, este, oligarca pueda decir, ya, Naciones Unidas ya valió y yo soy el que va a decir, y que nadie, ningún gobierno se le ponga enfrente, es muy aterrador. O sea, que realmente que funcione esa Junta de Paz, además, no lo hemos dicho, ¿no? Que funcione con países árabes, que están ahí, ¿no? Entonces, eso ya es digo, sí es un panorama muy, muy negro. em, y que yo creo que va a tardar no vamos a encontrar una vuelta fácil, ¿no? Y pronta. Pues hasta ahí, Charlie. Gracias, Margarita. Híjole. Fuerza, fuerza, compañeras. Difícil, difícil, pues sí, continuar. No, 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 hay que continuar, por supuesto. Jimena, a reserva de que tú quisieras comentar, alimentar el optimismo, alimentar el pesimismo, como decía, ya no me acuerdo cómo decía Carlos Monsiváis, pero algo así, alimentar el pesimismo, alimentar el optimismo. Pero aparte de esto, Jimena, hay una cosa que a mí me gustaría preguntarte y que tiene que ver con tú mencionaste ahorita en tu intervención algo sobre la guerra cognitiva y quisiera preguntarte esto vinculado a algo que me parece interesante, también partiendo de que tú trabajas pues, con perspectivas descoloniales. No sé si fue ayer o antier, yo supe que el British Museum en Londres está borrando todas las referencias que haya a Palestina en las salas en donde exhiben pues todo lo que se robaron, todo lo que se robaron de Medio Oriente y que tienen en Londres, ahí en el Museo Británico, ¿no? Entonces, esto evidentemente tiene que ver con una suerte como de reescritura de la historia, ¿no? Y pensando un poco también en todo el debate que hay sobre inteligencia artificial, ¿no? Y quiénes son los tecnofaraones que pues manejan estos bases de datos gigantescas que les hemos proporcionado a través de nuestras redes sociales. Estoy pensando, o sea, en esa posibilidad, ¿no? Es decir, la idea de borrar, es decir, el borramiento de la historia, o sea, de la mención, ¿no? De un lugar que implicará eventualmente olvidarnos, o sea, que se olvide incluso, ¿no? Del pueblo. Y yo sé, no sé, me imagino a una persona en 20 años, ¿no? Una joven que de repente se meta a la computadora y diga,
ay, que Palestina, ¿no? Y no encuentre nada, ¿no? Así como, no hay, no existe, es una palabra que no está registrada en el Internet, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte si esto de la guerra cognitiva tiene que ver también con esto que también se ha llamado epistemicidio, ¿no? Es decir, como disputas de narrativas que tienen por objetivo también imponer una verdad como nueva, ¿no? Reactualizada, que borra de repente, que invisibiliza, ¿no? Pues otro, ¿no? O sea, a mí lo del Museo Británico me dejó bastante, digo, los británicos siendo británicos, pero me dejó bastante, me dejó pensando mucho, ¿no? La facilidad con la que esto se podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quisieras comentar algo al respecto, te lo agradecería. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, además esto se enlaza con los puntos que quería abordar, ¿no? Yo creo que de manera general, bueno, quizás Sí, también porque soy filósofa y aquí en Venezuela, ¿no? Pues yo creo que tenemos que repensar qué es soberanía. Obviamente ahí la soberanía cognitiva es muy importante, ¿no? Ustedes o sea, se estaban diciendo, por ejemplo, Federico decía que no se habían cumplido, ¿no? Las promesas de progreso, de esa ciencia que tenía que aliviar el cáncer, digamos, de todo ese proyecto, ¿no? De civilización, que ya o tú decías que ya el capitalismo, ¿sabes? Como que no, ya no se va a poder, o sea, ya vemos los límites del capitalismo. O cuando Márgara, ¿no? Decía que no está llegando la plata porque se pone la palabra Cuba. Yo creo que ahí la primera cosa importante, y eso está ligado, ya voy a llegar al tema del epistemicidio, ¿no? Y del borramiento. Yo creo que tenemos que descolonizar nuestras mentes. O sea, la ciencia, la tecnología, la construcción de la historia, en la historia, o sea, digamos, a partir de la modernidad y de la construcción de lo que es la modernidad, siempre ha sido un proyecto civilizacional de muerte. O sea, dice, después de la Segunda Guerra Mundial que la ONU se hizo para parar genocidios, pero ¿cuándo han parado los genocidios? O sea, hemos visto lo que ha seguido pasando en África, en un montón de otros lugares. Es decir, ¿cuál es el tema? Es que eso es la historia que nos hacen creer, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de eso, la construcción de en la historia, digamos, en la manera como se piensa la historia moderna, siempre ha funcionado de esa forma. Tú dices que ahora sí se está borrando Gaza justamente en el British Museum. Es que eso es lo que han hecho siempre en esa manera de pensar la historia, ¿no? Yo creo que la historia moderna es una de las cosas que tenemos que descolonizar, ¿no? Yo trabajo mucho el tema de las reparaciones, de la esclavitud, de la colonización, porque lo que está en juego es, o sea, nuestros propios relatos, nuestra propia historia, o sea, tratar de reconstruir eso, sí, esos relatos de historia, esa historia de nosotros y de nosotras mismas, esa historia de la humanidad que está al servicio, digamos, del imperialismo, del capitalismo, del colonialismo. Claro, cuando uno, o sea, yo vengo, como tú decías, de los estudios coloniales, yo tengo tiempo dando clases con esos temas, y claro, hablar de las colonialidades, hablar del epistemicidio, de cómo se borra el otro, o sea, del ser, del no ser, de la línea, esa línea abismal, era como cosas muy que parecían muy teóricas. Obviamente después del 3 de enero, yo ahorita cuando doy clases no estamos hablando más de teoría, ya las cosas como que, ¿sabes? Porque uno puede, yo podía hablar de Palestina, yo podía hablar de Haití, yo podía hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero cuando uno vive las cosas se da cuenta. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es simplemente que un poco como ya la frontera de estos procesos de deshumanización, de estos procesos de epistemicidio, de todos estos procesos, están desbordando digamos, esa frontera del mundo occidental, ¿no? Y está desbordando mucho. Claro, siempre fue así, porque el sur global, ¿qué es? El sur global no es el sur global está en Estados Unidos, el sur global está en Europa, el sur global está en todos los lugares donde justamente se coloca a la gente debajo de esa línea de lo humano, ¿no? El tema es que esa línea de lo humano está subiendo, y está subiendo mucho. Yo creo que lo que estamos viendo, pero esa línea siempre existió. Lo que pasa que antes, digamos, de estos espacios, nosotros estábamos en el límite, ¿no?
de esa línea. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Ustedes dicen, no, que si los demócratas, que si Obama es el que nos declaró como amenaza extraordinaria e inusual. Es decir, eso fue así, ese es Obama que puso el primer precio a la cabeza de Maduro, ¿no? Nosotros tenemos más de 20 años en esta revolución bolivariana y nos han llamado de todo. Sea, ahorita que secuestraron a nuestro presidente Maduro, es que la gente dice, bueno, pero capaz que, ¿sabes? Porque hace no mucho Maduro era visto como un mono, como un dictador, como una persona ignorante para todo el mundo y para la mayoría de las izquierdas, ¿no? Del mundo, ¿no? Y todavía se preguntan, ¿será o no será un... Bueno, no importa si no es una democracia, como si eso fuera lo que está en juego, ¿no? Y tú decías, yo creo que ese tema de la soberanía cognitiva está ligada a otra manera entonces de pensar la soberanía política, porque si descolonizamos nuestra mente, si logramos construir, hay un investigador que trabaja en mi centro que ha escrito un libro que publicó ACAL, que es una de estas editoriales que publica libros descoloniales desde España, ¿no? Que se llama Historias Globales desde el Sur. Si logramos construir historias globales desde el sur, si logramos descolonizar nuestra mente, si logramos, ¿no? desarrollar soberanías también a nivel tecnológico, ¿no? ¿no? El tema de la inteligencia artificial, el tema de, digamos, que pasa por ahí, yo creo que podemos pensar otra soberanía política, una soberanía política que la podemos llamar descolonial, le podemos ponerle imperialista, la etiqueta que querramos, ¿no? Pero que parte de esa idea de voluntad, de la voluntad colectiva de los pueblos y que rompe con esa idea que la soberanía es solamente, digamos, un concepto del Estado, ¿no? Mira, si nosotros, si en Venezuela, después de del infierno que se desató aquí en Caracas y en otros lugares de Venezuela, del hecho que hayan secuestrado a nuestro presidente, nuestra primera dama, que es un hecho sumamente violento, nosotros seguimos en trauma. Eh, si hemos logrado es porque tenemos lo que allá se llama esa unión cívico-militar, pero que no son palabras. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿qué pasó después del 3 de enero? Bueno, se activó el gobierno, se activó esa unión cívico-militar, las instituciones democráticas, constitucionales siguieron funcionando, se siguieron, o sea, se instaló la Asamblea Nacional, se hizo una resolución del Tribunal Supremo para designar a la compañera del expresidente encargada, se hizo el mensaje anual a la nación, en medio de una situación muy fuerte. ¿Y qué pasó en paralelo? Eso es justamente digamos, la continuidad del hilo constitucional. En paralelo a eso se desplegó la organización popular, la organización comunitaria. ¿Por qué no hubo guerra civil? ¿Por qué no hubo cola en los supermercados? Bueno, porque se desplegó la organización. O sea, salimos a los abastos, salimos a los supermercados a no dejar que eso pase, a organizar, a informar, a conversar, ¿no? Que es la base. Yo creo que esa es otra idea de soberanía. Decía, no, ¿qué pueden hacer los pueblos? Yo creo que lo primero que pueden hacer los pueblos es asumirse como pueblos, ¿no? ¿Y qué es asumirse como pueblo? Es dejar, volviendo un poco a esa, digamos, esa ética de la liberación de la cual habla Dussel, ¿no? Hablaba Dussel. Yo creo que asumirse como pueblo es ponerse en el lugar del oprimido. Y ponerse en el lugar del oprimido no es, como decía la compañera, no se trata de una linda solidaridad. Se trata de asumirse desde el cuerpo, ¿no? Como decimos acá, poner el cuerpo. Bueno, poner el cuerpo es dejar de pensar que vamos a poder ser pueblo desde esa idea de suma de individuos, que vamos a poder ser pueblo únicamente en los estados que nos representan. El pueblo somos todas y todas, todos los que estamos sufriendo, todos los que estamos viviendo opresiones de manera diferente, pero somos todos eso. Yo creo que solamente si nos unimos a partir de eso, si logramos reconocer en el otro, en la otra, ¿no? Esa misma humanidad, es que vamos a poder, yo sí creo que vamos a poder. Lo digo porque, bueno, capaz acá tenemos tanto tiempo sometidos, ¿sabes?, a todas estas diferentes tácticas y estrategias del imperio, ¿no? Y lo que vemos es, claro, ahorita estamos en un momento absolutamente, digamos, eh, horrible en el cual, como tú decías, ¿sabes? Tenemos la pistola apuntándonos en la cabeza y tenemos que ver cómo vamos a hacer. Pero lo estamos haciendo, nos estamos organizando, estamos organizados, quiero decir, y seguimos desde esa organización. Y sobre todo,
desde una organización concreta, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tiene la izquierda, que por eso es que se venía condenando, ¿sabes? Criticando a Chávez, criticando a Maduro, ¿sabes? De esa idea. Y ahorita yo, bueno, que estoy en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, tuve muchas conversaciones con muchos compañeros, ¿no? ¿No? Que estaban ofuscados porque íbamos a vender petróleo a Estados Unidos. Le decía, compañeros, ¿ustedes quieren que nos inmolemos con la idea que ustedes tienen de lo que tiene que ser una izquierda pura? ¿De qué estamos hablando, no? Y yo creo que ahí también es eso. Cuando digo poner el cuerpo, es eso. Tenemos que poner el cuerpo de verdad. Y yo creo que estamos en un momento, y yo, bueno, más allá de todo, pero quizás eso es algo muy, también muy caribeño, ese optimismo que tenemos y esa, no sé si es optimismo, porque tampoco es que negamos la realidad, ¿no? Pero yo creo que si logramos que después del 3 de enero acá no se desate una guerra civil, que no se desate una catástrofe alimentaria, que es decir, logramos controlar la inflación, logramos hacer todo eso es porque somos capaces, ¿no? De reconocernos los unos a los otros como seres humanos y como pueblo y de avanzar hacia ahí. Entonces yo, más allá de todo ¿sabes? Porque todos estamos, que cada vez que hay un ruido demasiado fuerte. Ahorita en la mitad de la noche uno se despierta sobresaltado porque, bueno, yo nunca había vivido un bombardeo, que es algo que uno no olvida, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí creo que podemos, y yo sí creo que podemos reconstruir desde el sur global otra idea de soberanía y creo que tenemos que apuntar a eso. Muchas gracias, Jimena. Pues vamos a cerrar esta última ronda con Federico. Federico, pues yo te dejaría un poco libre lo que quisiera retomar de lo que comentaron Márgara y Jimena, pero me gustaría añadir una cosita que es una curiosidad, ya que pues tú eres músico. Eh, ¿Cómo percibes tú? Ya ves que en estos días pues ha habido mucho debate en relación a lo que le toca o no pues a los artistas, ¿no? El evento de Bad Bunny en el Super Bowl generó mucho debate en relación a pues a lo que hizo, pero también a lo que pues a lo que no hizo, ¿no? Y justo ayer o antier, ¿no? Se suscita desafortunada declaración del director alemán de cine, Wim Wenders, en el jurado, ¿no? De la Berlinale que está sucediendo ahora mismo, el Festival de Cine, y en el que habla de un arte no político y que el cine es la contrapolítica y lo no sé qué, ¿no? Pues pues una declaración que sorprende a quienes conocemos el cine de Wim Wenders. Entonces, pues no sé, tú como artista, digamos, como músico, ¿cómo te posicionarías en ese debate, pues tomando en consideración justamente este panorama pues tan complicado y tan peligroso, tan triste pues que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto cerraría. Bueno, primero empiezo por el final agradeciéndote mucho esta mesa de la que he aprendido tanto y que ha dejado sobre el aire conversaciones que me resultan de lo más interesante eh, y muchas de las que plantea en su última intervención Jimena, porque, bueno, me pican. Yo soy claramente un positivista, ya no de closet, soy un positivista abierto. Tengo acá abajo tengo otra playera de Auguste Comte. O sea, creo en la ciencia, creo en el pensamiento crítico, creo en el sistema de la falsación, de la autorrevisión. Y siempre hay que preguntarse un poco causa-efecto, ¿no? Esto lo planteo muy someramente porque es una discusión muy importante y muy interesante. Yo pasé por la ciencia y lo abandoné, por la música, la biología, pero siempre me ha fascinado esa discusión epistemológica y las discusiones que aborda la filosofía de la ciencia. Eh, y siento que a veces, no es la postura de Jimena para nada, pero que a veces hay como en nuestra actitud de rechazo y denuncia más que legítima y oportuna a lo que es la colonización mental también, a veces surge o se cuela un anticientificismo. Y yo creo que no tenemos que apostar a tergiversar o a alterar causa y efecto en el sentido de que el capitalismo, incluso concebido por Adam Smith, como un sistema que iba a generar más justicia, eh, tenía ideas
atendibles, y el socialismo de Marx, que nunca tuvo nada que ver con el socialismo realmente existente, eh, el cristianismo, no es que esas ideas estén mal concebidas, sino que hay taras y defectos humanos, culturales y biológicos, porque somos una mezcla de ambas cosas, ni tabula rasa ni pura genética, han desvirtuado. Es decir, la idea, si Adam Smith No, viera esta faceta del capitalismo, sería primero en escandalizarse. Es decir, eh, la codicia, las reglas del poder, que siempre terminan contaminando todo, el supremacismo, el racismo, eh, la violencia tan de macho alfa, la verdad, cuando hay ciertas manifestaciones de prepotencia imperial y de yo te saco los misiles por acá y tú me sacas, que es realmente así de burdo la pelea de un par de chimpancés, con disculpa de los chimpancés. Es decir, y también el pensamiento crítico y el desarrollo de la ciencia sin idealizarla, ¿no? Hablo de la ciencia como sistema de pensamiento, no la ciencia realmente existente. ¿No? Esa contaminada como la industria farmacéutica por el profit y por la codicia y por el interés del lucro, ¿no? Esos son, y otra discusión que pone Jimena sobre la mesa que me parece interesantísima es el tema de alguna manera, aunque ella no lo menciona así, del mal menorismo, ¿no? O sea, cómo avanzamos a pasos pequeños a veces las sociedades si no es escogiendo el mal menor, ¿no? Mencionabas a Obama, que me parece un ser siniestro, o sea, que jamás recibió el premio de la paz y después inmediatamente bombardeó Afganistán y yo guardo todavía la foto de la escuela donde murieron unos niños. O sea, Obama es un asesino de niños, y así hay que decirlo abiertamente, ¿no? De todas maneras, el Obamacare era algo diferente a la destrucción de la seguridad social que propone Trump. Biden, Genocide Joe, que apoyó el genocidio y lo financió en Gaza, había generado toda una serie de límites a la industria del carbón y de los combustibles fósiles de Estados Unidos, que todas esas órdenes ejecutivas de Biden fueron lo primero que Trump tiró a la basura con otras nuevas órdenes ejecutivas. Es decir, no es lo mismo ni siquiera Biden que Trump. Y nuestras izquierdas realmente existentes, pues tampoco son la panacea. En México tenemos un proceso muy virtuoso en cuanto a derechos laborales, en cuanto a reivindicación de las clases trabajadoras, más a veces en lo declarativo que en lo concreto, que no es otra cosa que una socialdemocracia según lo permite el imperio y la correlación de fuerzas con la derecha y el empresariado y las fuerzas armadas en este país. Y sin embargo, ante la alternativa, pues la 4T. Hay mucha gente que me dice a mí, tú estás por la 4T, con la 4T por idealista. Le digo, no, estoy con la 4T por pragmático. Es decir, eh, hay una izquierda también, y esto lo muestra muy bien Wendy Brown, no sé si conoce el trabajo de ella, que habla de una izquierda que vive en su posición de víctima, ¿no? Y que renuncia a los pequeños avances porque los considera claudicaciones o traiciones. Y yo creo que prefiero a Cristina Fernández con todos los efectos que tuvo, aumentando la jubilación y entregando la cordillera a la minería de cielo abierto, ¿eh? Porque esas son las contradicciones de nuestros gobiernos de izquierda realmente existentes. A este tipo que entrega todo, la minería a cielo abierto, la Patagonia, el territorio, y aparte le recorta el sueldo a los jubilados y aparte los reprime. Es decir, el mal menor o el mal menorismo es una tesis que hay que poner sobre la mesa de discusión. Cierro, si ustedes me lo permiten, si me lo permites, con un poema magnífico de un palestino asesinado en Gaza, Refat Alarer, porque si no nos salva la poesía, creo que no nos salva nada. Si he de morir, has de vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y algunas cuerdas, que sea blanca esa tela con una larga cola para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira el cielo a los ojos, esperando a su padre que se fue en llamas y no se despidió de nadie, ni siquiera de su propia carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa
la cometa que me hiciste volando en lo alto y piense por un instante que hay un ángel ahí devolviéndole el amor. Si he de morir, que traiga esperanza y que sea una historia. Ya no sé si respondí tu pregunta del rol de los artistas, querida Charlene, pero creo que este poema lo responde mejor. Los artistas que tienen influencia pública no pueden callar el genocidio. Eh, y en ese sentido, Bad Bunny nos quedó en deuda. Pero por otro lado, las reivindicaciones que hizo ante el supremacismo de Trump también fueron importantes. A veces no pueden darlo todo, pero que aunque den algo, no sé si alcanza, pero se celebra más a que callen. Absolutamente. Cierro con esta imagen. Mi héroe Messi, imagínense si Messi saliera hoy y dijera no se puede jugar el Mundial. ¿Por qué no podemos jugar el Mundial en un país donde hay campos de concentración donde se encierran a latinoamericanos? Y hay que tomar conciencia y denunciar el genocidio en Gaza. ¿Se imaginan si Lionel Andrés Messi dijera una cosa así? El mundo sería un poquitito mejor, o se abriría la conciencia de muchísimas personas que prefieren hoy quedarse adormecidas. Bueno, pues muchísimas gracias a Márgara, a Jimena, a Federico por esta participación. Ha sido un conversatorio muy interesante. Creo que nos deja pues muchas pistas para seguir pues pensando, reflexionando, comentando y pues no dejar de hablar del genocidio en Palestina, por supuesto. Yo quisiera comentarles nada más, antes de despedir el espacio, que está ahorita en salas acá en México. La película La voz de Hind es de la directora tunecina Kauter Benania. Es una película que habla de esta historia de la niña Hind Rajab de 5 años que en enero del 2024 fue asesinada cuando su familia y ella estaban huyendo justamente del genocidio, un lugar en donde, de la franja de Gaza que el ejército israelí había exigido a la gente que desocupara, y pues en el trayecto les disparan, y fue un caso que conmocionó pues porque la niña logra establecer comunicación con la Media Luna Roja y pues pedir auxilio, ¿no? Es una película muy fuerte, muy dolorosa, pero urgente, que espero que pues aprovechen que está ahorita en salas de cine comercial, la puedan ir a ver. Y también está, creo que ya en algunas plataformas, una película de la cineasta iraní Sepideh Farsi, una película que se llama Pon el alma en tu mano y camina, que retrata también, es un documental que retrata que retrata el trabajo de la fotoperiodista gazatí Fatma Hasona, que también fue asesinada a los 2 días de enterarse de que su película iba a ser estrenada en el Festival de Cine de Cannes el año pasado. Entonces, bueno, son dos películas pues dolorosas, insisto, pero urgentes. Yo creo que el cine hace una gran labor, ¿no? También en esto, en contarnos estas historias. Y algo que quiero compartir sobre el documental de Fatma Hasona es que es un documental que se hizo a través de videoconferencias, o sea, de llamadas por WhatsApp o por Zoom. Obviamente la directora no estaba en Gaza, y algo que nunca perdió Fatma Hasuna, a pesar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, fue la sonrisa. Y ese es un mensaje muy poderoso que quiero compartir. Entonces, bueno, no se pierdan esa película, es una película muy bonita, si por ahí la pueden encontrar, la pueden ver. También les reitero el recordatorio de que seguimos en la iniciativa ciudadana para el registro de firmas, que quiere apoyar la exigencia de que el gobierno de México rompa relaciones con el gobierno de Israel. Si alguien se quiere sumar a este registro de firmas, puede mandar un mensaje al Instagram de firmas.palestina.mx, y ahí se les pueden dar pues todas las indicaciones y también enviar los formatos, ¿no? Les invito también a ingresar al canal de YouTube del ISWAPJO. Ahí están algunos conversatorios pues que sí, que se quedan ahí, ¿no? Como parte de los insumos importantes para pues conocer, seguir el debate, informarnos. No sé si Márgara, Federico o Jimena quisieran recomendar alguna cosa que tengan, que a vuelo de pájaro se les ocurra recientemente que pueda ayudarnos también a, pues a seguir aprendiendo sobre estos temas. Algún libro, alguna película, algún documental, algo que recientemente hayan visto. Márgara mencionó a Papé, es fundamental leerlo y qué curioso que sea Sí. además el israelí.
Los 10 mitos de Israel es un libro fascinante que recientemente ha reeditado Akal, se los recomiendo muchísimo, igual que el de Enzo Traverso, Gaza ante la historia. Son dos Sí. libritos no muy largos que ayudan muchísimo y el acopio que se está haciendo en el Zócalo y en otras partes de la ciudad, entiendo que en Ciudad Universitaria también, de la Ciudad de México y en otras partes del interior ya de México, de ayuda humanitaria para Cuba. Claro que sí, no hay que olvidar que está ahorita eso sucediendo en el Zócalo y en varias ciudades. Me parece que creo que los comités de Morena también estaban habilitando sus instalaciones para eso. Sí. Yo no vengo manejando ahí la política de partidos, pero sé que están en eso. Margarita, ¿tú quisieras comentar alguna Sí, sugerencia? sí, bueno, justo de Ilan Pape, el último libro al que yo me referí se llama El fin de Israel. Pape tiene esta idea, ¿no? De que en realidad, y un poquito es lo que estamos pensando, ¿no? Se destruyen a sí mismos, bueno, pero de aquí a que eso suceda no sabemos quiénes vamos a ver lo que viene después. Y nada, decir también que acá hay un gran movimiento de solidaridad con Venezuela, Jimena, que se ha formado también un frente amplio antiimperialista desde que pasó lo del 3 de enero y ahora con Cuba. Entonces, yo siento también que hay toda esta vuelta hacia nuestro latinoamericanismo de antaño, ¿no? Que es muy potente y que, bueno, que sigamos tejiendo estas redes. Muchas gracias a ti, Charlene, por traernos, por hacernos pensar juntos y recomendarles también este seminario que estamos impulsando con Moisés Garduño, ¿no? Desde la UNAM, donde estamos trabajando solamente Palestina, pero muchas aristas, ¿no? En particular hubo una sesión, Fernando, de Federico del arte, ¿no? Ajá. Muy impactante, muy impresionante, ¿no? La poesía palestina, por supuesto, es grande, pero todo lo que hacen con la imagen es muy impactante. Y pues eso, que sigamos organizándonos. Hay muchos recursos, la verdad, que podemos seguir, pues, socializando y ampliando el conocimiento, el interés y la voz. Y como, pues, como Fede decía, tratar de despertar, ¿no? Eso nos toca hoy, despertar en la tormenta. Muchas gracias. Margara. Jimena, ¿tú quisieras también sugerirnos algo? También incluso si nos puedes dar como alguna pista de qué podemos leer hecho en Venezuela que nos pueda dar pues una información más situada, más del contexto, sin los sesgos, ¿no? Del imperio y de los medios hegemónicos que acá en México también abundan. Bueno, bueno, para informarse de forma general, está la página, yo no sé si la conocen, pero eso es información realmente, que es leiguana.tv, no sé si la conocen. Bueno, ahorita el que es el director de esa página se ha nombrado ministro de Comunicación, pero digamos que es un espacio, bueno, en el cual pueden leer otras noticias. Yo les podría recomendar también de buscar la página de la red, ¿no? De la red de humanidad, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, que es su nombre completo, que es Humanidad en Red, donde, bueno, estamos intentando de sacar por lo menos entre una y dos veces por semana análisis, no solamente obviamente sobre Venezuela, ¿no? Sino sobre, digamos, muchas de todas estas coyunturas que estamos viviendo ahora, ¿no? Uno de los grandes, yo diría, defectos o límites, creo yo, que hemos tenido en la Revolución Bolivariana es la capacidad de poder justamente sentarse a sistematizar y a escribir, ¿no? Creo que vivimos en una urgencia perpetua que hace que esos procesos no han sido muy fáciles. Igual les recomiendo el libro este que les cité antes, ¿no? Que es un venezolano, que es José Romero Lozaco, que es Historias Globales desde el Sur, como decía, que se publicó en ACAL. Y bueno, creo que desde la red tenemos varios proyectos, ¿no? Para publicar a varias voces, análisis, ¿no? De todo lo que ha venido pasando. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a los tres. Yo también, Jimena, te mando un abrazo muy solidario. Decirte que también, pues, desde mi pequeño círculo, pues también mucha indignación el 3 de enero.
y pues mucha solidaridad al pueblo venezolano y pues esperemos que pronto tengamos un futuro que no se parezca a nuestro presente. Pues muchísimas gracias a las dos y a Federico y pues nada, nos estamos encontrando. Si un día quieren pasar por Oaxaca, pues muy bienvenidos y bienvenidos sean. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, gracias.